Enzo desde El Salvador nos pregunta cómo se está transformando el poder en América Latina. Mi nombre es James García, soy de República Dominicana, soy un asegurador de muchos años, pero también estoy muy interesado en las transformaciones sociales, culturales y políticas de nuestra región. Yo soy Nicole Pichardo, soy licenciada en negocios internacionales y, al igual que James, compartimos una pasión por los cambios sociales, por eso soy activista. Muy interesante la pregunta de Enzo. Y yo te pregunto, no solamente cómo se está transformando el poder en América Latina, si tú percibes que realmente se está transformando. ¿Cómo yo por lo menos veo que la preponderancia de las redes sociales, el equilibrio mundial, vemos que ha cambiado muchísimo y eso de alguna forma nos impacta? ¿Qué tú estás viendo realmente? Bueno, yo diría que ciertamente sí está cambiando. Lo que pasa es que todavía no ha alcanzado el nivel óptimo de democratización. Pero antes teníamos actores que eran principales, como actores políticos, dirigentes de partidos políticos, periodistas. Ahora el poder se comparte. Ahora todo el mundo puede hacer un video live desde su celular, contando una experiencia. Yo como activista he estado en momentos que son de carácter histórico y puede ser que el periódico más famoso diga una cosa, pero mi live en mi celular mostró otra. Entonces, eso es una muestra muy pequeña de que el poder sí está cambiando. También podemos tomar los hogares de América Latina como referencia. Nosotros somos una región que incluso nuestros chistes populares de nuestra cultura es que somos muy autoritarios en casa. De, la chancla, cuando mamá me mira y eso. Y hoy en día casi no es así. Yo puedo casi asegurar que la cultura y el eje de poder en su casa es distinta a la mía, porque yo tengo 23. Entonces, entiendo que sí, que podemos asegurar que está cambiando y que ha cambiado. Así es. A mí me impactó mucho, Nicole, hoy viendo Twitter, me impactó muchísimo un comentario de una persona que decía, el control social lo tenemos nosotros, los que estamos en las redes. Esto está cambiando, ya no vamos a permitir tales cosas. Y eso me lleva a pensar, cuando lo expongo, lo prolongo, que eso no solamente pasa a nivel de local, sino las grandes empresas tienen una decisión, los grandes grupos, ya sean religiosos, empresariales, la tecnología, está tomando más preponderancia y ya el político no anda solo a rienda suelta, tiene que de alguna forma convivir, que es el famoso multilateralismo, y de alguna forma cuando nosotros estamos desarrollando negocios, cuando nosotros estamos desarrollando empresas, cuando nosotros estamos criando familias, tenemos que tomar en cuenta que ya esa ley que siempre tenemos ahí no es lo único que es importante. ¿Cómo lo vives tú, por ejemplo? Mire, yo siento que la distancia de poder, que también es algo importante, cada vez es menos imperceptible y las personas de la nueva generación desean que sea así. Yo quiero sentir que mi jefe es cercano o mi jefa. Yo quiero sentir que mis padres y mi mamá, por ejemplo, es cercana a mí. Pero al mismo tiempo yo quiero que la gente sienta cercanía conmigo. Y siempre pongo el ejemplo que puede sonar súper cotidiano, pero cuando yo me decidí dejar mi pelo al natural, lo que más me gustaba es que varias personas me decían, yo te siento más cercana, más tú. Y a la hora de comunicar, porque todo comunica, es muy importante, y lo digo desde el punto de vista de ciudadana, de mujer, de activista, de persona con aspiraciones partidarias y políticas. Todas esas personas que piensan asumir un rol de liderazgo tienen que saber que el poder, además de que se está dinamizando, debe percibirse como tal. Es estratégico, es necesario y solo puede traer cosas buenas, pero como todo tiene su límite. Sí, así es, así es. Yo recuerdo cuando niño, y sí, todavía la memoria me da para recordar hace tantos años de eso, pero me da un poco, La gente no tiene que saber eso, que hace tanto. Bueno, no voy a decir, le iba a decir la edad, pero no lo voy a decir. Yo recuerdo que en esa infancia había unas naciones puntuales que era la que veíamos como el ejemplo a seguir, que era el mundo perfecto, que era el mundo poderoso, y en las películas, en los libros, leíamos que había un enemigo por allá, lejísimo,
estas fronteras se han diluido. Bastante. Esos anteriores, el cliché de que eran lejanos, que eran desconocidos, ha desaparecido, ya interactúan, ya es necesario que interactúen. Las cadenas logísticas incluyen otros países muy poderosos que están cada día interactuando más y que están poniendo mucha atención a nuestra región. Sí. Paralelamente, mientras otros países nos pierden un poquito el interés en nosotros. Eso mismo pasa con las marcas, eso mismo pasa con las empresas que cada vez más tratan de analizar qué quieres tú, qué quiero yo, e incluso orientan esa compra y nos orientan con la tecnología un poquito, nos adivinan, entre comillas, y es algo que tenemos que tomar en cuenta, tanto los consumidores como los que de alguna forma manejamos empresas, de cómo está cambiando. Y de alguna forma lo enlazo con los traslados de eje de poder, porque de alguna forma esas instituciones tienen más credibilidad muchas veces, inducido o no, que los mismos gobiernos. Sí. Tú de alguna forma tienes algunos referentes que los veas le tengan más credibilidad a esta o tal cosa que a un gobierno per se. Bueno, me pasa que, por ejemplo, tenemos medios de comunicación tradicionales de naciones que de una forma u otra son hegemónicas o fueron en un momento, que dicho sea de paso, no sabemos si fue intencional o no que estas naciones han decidido soltar un poco la cuerda, pero la realidad es que tú tenías medios súper famosos que la gente los citaba. No, mira lo que dice tal medio. Y yo decía, y todo el mundo creía. Ahora mismo la gente dice, ¿cómo ese medio? Y tú no sabes que ese medio es súper amarillista y es súper conservador. O sea, mi generación y las venideras tienen un criterio de saber que, o sea, nosotros tenemos muy claro que la gente comunica, que la objetividad no existe a la hora de comunicar. Siempre hay un interés que, intencional o no intencionalmente, está. Entonces, cuando usted dice eso, yo me pongo a pensar. Yo comentaba que yo me pasé un verano en Corea del Sur, que dicho sea de paso, es una de las naciones que ahora está liderando. O sea, nuestro punto de vista ya no mira hacia Europa del Occidente o Estados Unidos, Norteamérica. Ya tenemos una visión un poco, o sea, la geopolítica ha hecho que hasta las personas que estamos optando por estudiar en otros lugares, miremos otras universidades de otros continentes, que expandamos nuestro conocimiento a otras culturas muy distintas. Y que son atractivas también. Exacto. Y que tienen muchísimo que ofrecer. Que usualmente ni siquiera están. Por ejemplo, yo crecí viendo televisión norteamericana y local, pero norteamericana era lo aspiracional. Tú sabes cómo funcionan, por ejemplo, las escuelas secundarias en Norteamérica. Pero cuando yo voy a Corea y veo cómo funcionan las cosas allá, digo, wow, o sea, es muy diferente, pero al mismo tiempo siempre se encuentran similitudes. Y me hace pensar en cómo, y de hecho eso fue lo que estudié en ese verano en Corea del Sur, cómo la diplomacia, por ejemplo, está cambiando a ser un tipo de diplomacia suave. En inglés se llama soft diplomacy. Y es que no solamente, no estoy diciendo que no funcionan, pero las personas, los embajadores, las embajadoras, los cancilleres, no son ya las únicas personas que envían un mensaje y que atraen personas a un país. Gracias a la democratización de la información y de una forma a la distancia, el dinamismo del poder. Entonces, cuando yo estaba en Corea del Sur, yo descubrí que hay un programa del gobierno, de la Cancillería, que trae a youtubers a Corea a generar contenido. Y es básicamente decirles, miren, a su manera, a su forma, de la forma en la que ustedes tienen cercanía con su público, produzcan contenido en este país para el mundo. Es una puerta abierta. Eso es ceder poder totalmente, porque tú pierdes totalmente el control de qué suben, qué publican, qué perspectiva tienen de tu cultura, qué cosas positivas, qué luces, qué sombras. Y el gobierno coreano dice, dale para allá. Fíjese que eso del Twitter que usted leyó está muy interesante, porque de cierto modo no es enteramente correcto. Nada es tan bueno que no tenga sombras, ni nada es tan oscuro que no tenga luces. Realmente las redes sociales tenemos un riesgo a veces a quién transferimos el poder. Al igual que antes, cuando teníamos líderes políticos que tomaban decisiones que impactaban mundialmente. Igual, se corre el riesgo de pensar que lo que se lee ahí es bueno y válido y totalmente cierto cuando no lo es. Tenemos muchos problemas con las fake news, porque
hay un problema. O sea, yo siento que la principal disyuntiva es que tenemos los avances más significativos en materia de democratización de la información. Sin embargo, la educación en cada individuo se quedó atrás. El pensamiento crítico ahora es que está tomando lugar y no estamos acostumbrados en muchas naciones, como en República Dominicana, a hacer un proceso como de pensamiento crítico científico, como que hipótesis, o sea, el método científico. Y tomamos, por ejemplo, las tías en el grupo de WhatsApp, en el grupo familiar. Es como que la tía dice, no, se cayó un puente en Bélgica. Y cuando tú miras, hacer un set de una película. O sea... Así es. Es un poco, tiene sus desventajas, claro que sí. Sí, yo creo que, como tú dices, el blanco y el negro son peligrosos. No obstante, uno de los temas que más me llaman la atención, y cuando hablamos de traslado de eje de poder, es el hecho de que a nadie se le ocurriría hoy en día gobernar un país o una empresa dándole la espalda a las redes sociales. El nivel, incluso siento que en ocasiones gobiernos, instituciones estatales e instituciones privadas toman decisiones muy basadas en cuál va a ser la percepción y cuál es la reacción de todo ese público que antes no tenía una voz y ahora la tiene. Si tú estás dirigiendo una empresa, si tú estás dirigiendo un negocio, tú ya es indefectible. No puedes dar marcha atrás. Tienes que tomar en cuenta esas voces. Porque como tú dices, ahí hay de todo. Ahí tú entras y bueno, ves de todo y te parece irracional, pero está ahí. Pero está ahí. Y mucha gente lo lee. Mucha gente lo lee. Claro. Y mucha gente lo valora. Y la tía le da una fe permanente. Entonces, de alguna forma, sí es importante y es algo que hace 15 años no importaba, no pensaba. Antes la política era tradicional, medio de prensa, televisión, el discurso, la marcha. Ahora quizás no es tan necesario. Hemos visto inclusive cambios de formas de gobernar de años, de 30 años, solamente por acceso a las redes, por congregación, y me parece que tú tienes experiencia en ese tipo de cosas, cómo las cosas se dinamizan muchísimo más rápido. Wow. Son muchas cosas, porque por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si usted fuera algún tipo de mandatario de un país, no tiene que ser el jefe de Estado, puede ser un ministro, y usted dice, ministro de Agricultura, y usted dice, las habichuelas se están cosechando diario, no sé cuántas toneladas, y se publicaba en los 60 una nota de prensa con eso. Yo como ciudadana, para refutarle eso, viviendo al lado del campo de habichuelas, tenía que hablar con el periódico, mandar la nota de prensa, ver si la querían poner, porque yo no soy nadie. Y entonces ahora usted pone un tuit como ministro, tenemos no sé cuántas habichuelas, y yo le respondo como ciudadana, claro que no, yo vivo al lado del campo de habichuelas y te está pasando esto. Entonces es un tema, yo que he trabajado en redes, también soy activista, he estado en momentos cruciales, he estado al lado del gobierno porque ahora trabajo en el Congreso Nacional. Son muchas cosas que hay que tomar en cuenta porque las redes son diversas y los poderes son diversos, como diversas son las personas. Y es un tema tener que hablarle a todos y a todas por igual. Sí, claro. Y cuesta, me imagino, que en estos momentos cuesta ser uno mismo y querer ser a la vez, agradar a todos. Entonces uno tiene que de alguna forma siempre privilegiar ese ser uno mismo, y eso lo llevo a la individualidad de cada uno de nosotros, pero también a las empresas y los estados también de alguna forma tienen que en su democratizar y usar la democracia de las redes, también entender que gobiernan para toda una nación, para todo un país y en algunos casos para toda una región en Latinoamérica. Pero qué interesante, porque estamos hablando de que el poder está dinamizado entre actores políticos, actores religiosos, activistas. Ahí hay un choque importante que nos deja muchas veces a nosotros en el rol de espectadores. Y es como viendo con palomitas. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir esto? ¿Qué va a decir él? Entonces tú tienes al político que te dice una cosa
Te dice que hay un tema religioso que no es religioso, sino que es de salud pública, por ejemplo. Pero religioso te dice que es religioso. Entonces, cada persona, lo interesante de eso es que cada persona que tiene el poder tiene gente que le respalda. Y por eso tú tienes naciones que también, de lo mismo que estamos hablando ahorita, están súper polarizadas. Y eso nunca favorece a la democracia. Es cierto que la democracia no es un solo pensar, pero tener la población dividida a mitad con temas cruciales es una posición en la que yo nunca quisiera estar como mandataria, ni como jefa de empresa tampoco. Es que todo se aplica a lo privado, a lo público. Si hay algo que ha cambiado en los últimos 60 años, es eso. O sea, cómo lo público se convierte en lo privado a veces, cómo lo privado pasa a lo público. Por ejemplo, las generaciones anteriores, como la de mis padres, entendían que en la puerta del trabajo se dejaban los problemas de la casa. Hoy en día las empresas no entienden eso. Las más avanzadas tienen hasta personal de la salud mental dispuesto ahí para sus empleados o sus colaboradores, porque entienden que no es cierto que no somos robots. O sea, no es cierto que yo llego a la puerta de la casa y se me olvida que mi mamá está enferma, que reprobé un examen, o llego a la puerta del trabajo teniendo todo en orden en casa. Son muchas cosas que están cambiando y algunos están cambiando para bien. 100% a veces yo digo que agradecida estoy de vivir en este tiempo como mujer, como joven, como persona con aspiraciones políticas, porque cada vez es más transparente y entiendo que puede mejorar. Cada vez más claro hecho de que otras instituciones, aparte de las políticas, aparte de los gobiernos, tienen tanto e incluso más poder. Tú mencionaste las creencias religiosas, las iglesias, mencionamos en algún momento las empresas. ¿Tú piensas que ya llegamos a esa curva, a ese pico, o tú crees que esto es indetenible? ¿Cómo lo ves? Yo creo que todo se transforma, como dice Jorge Drexler. Sí hay un pico ahora mismo, pero incluso entiendo que todo va a seguir cambiando, pero también o sea, hay dos cosas que compiten. Esa tendencia de cómo moldear al consumidor, al votante, al ciudadano, y la otra que tiene la tendencia de decirle al ciudadano, al consumidor o al votante o a la persona religiosa, ve a tu origen. Y esa es otra tendencia que están compitiendo. O sea, tú tienes una industria que te dice, tú necesitas esto, cómprate esto, tienes esto en la palma de tu mano, por ejemplo. Pero está la otra industria o el otro grupo de actores que te dicen, el ser humano lo que tienes que volver a su origen. Y con eso vamos a solucionar el tema del medio ambiente, el tema de las antidemocracias, el tema de las polarizaciones. ¿Por qué? Porque, y en cierto sentido yo estoy de acuerdo. Yo estaba viendo un video que decía cómo, por ejemplo, cómo vivían las comunidades originarias, las comúnmente llamadas indígenas, y vivían en comunidades. Y cuando una comunidad se encontraba con otra, sí, habían enfrentamientos, pero hay otras culturas en las que no. Entonces, esas dinámicas de poder, desde la colonización hasta hoy, han ido cambiando, y yo creo que el cambio es lo único seguro. Así es. Lo único seguro. Yo creo que un mensaje muy potente es que no hay certezas. Es la única certeza que tenemos y que debemos convivir y de alguna forma entender que esto está pasando. Porque darle la espalda a una realidad que hoy no la tenemos de frente no nos ayuda mucho. Y poner resistencia también. Así es. Y eso no tiene que ver tanto con el otro día, hablando en Twitter, en Twitter uno se encuentra de todo. Es como una jungla con toda la flora y la fauna que la caracteriza. Y yo veo personas jóvenes, o sea, más jóvenes que yo, que tienen un pensamiento, por ejemplo, súper conservador o a veces antidemocrático, a veces impositivo. Pero veo personas que me doblan la edad y piensan distinto o incluso son más abiertos. Entonces, ese yo creo que es el reto en el que yace la dinamización del poder y los ejes de poder. En cómo, por ejemplo, a veces ponemos etiquetas y tomamos decisiones incorrectas por eso. El mundo cambió y está cambiando, y no necesariamente un factor demográfico incide, o sea, la edad de una persona incide en su visión o su percepción del mundo. E incluso entra a colación lo que son los privilegios.
toda mi opinión aquí, y me atrevo a decir que la de usted también, son basadas en dos personas privilegiadas. No podemos decir que esta es la realidad ni de República Dominicana ni de América Latina. Entonces, eso me lleva a decir algo que es muy importante para mí. Sí, el poder está cambiando, pero los niveles de desigualdad han cambiado. Interesante pregunta, muy interesante pregunta. La realidad es, Nicole, como lo veo, es que de alguna forma los seres humanos tenemos mucho más decir hoy que lo que teníamos hace 30 años. Y eso definitivamente debe redundar en ese cierre de esa brecha a la que tú te refieres, que es muy importante y es muy positiva. No solamente para los más perjudicados en esa dolorosa diferencia que hay, sino para todo el planeta y para nuestra continuidad. Entonces, en eso sí, definitivamente debemos seguir trabajando. Me hubieras preguntado eso hace 30 años y te hubiera dicho, muy difícil cerrarla. Ahora tengo muchísimo más esperanza, precisamente por lo que estamos cambiando y por lo que nos preguntaba Enzo en su momento, de cómo está cambiando, cómo se está transformando el poder en América Latina. Creo que sí, que hoy te digo que tengo esperanzas. Es que el optimismo es un acto político. Bien, bien. Cada cosa que has dicho aprendo muchísimo de ti, muchísimo, de verdad. Yo también, y aprendo yo también. muchísimo de la vida. Impresionante. No hay nada más parecido a lo que estamos viviendo ahora que este juego de ajedrez. Porque piezas que uno tradicionalmente no le daba la importancia que tenían, tienen ahora muchísimo más relevancia y es imposible ganar un juego sin usar debidamente todas las piezas. Todos tenemos importancia y no hay nada que refleje más eso que este juego, que es un juego que hay que usarlo, que hay que usar la mente, la estrategia, pero de nuevo, valorando la importancia de que cada uno es diferente. Se mueve de una manera diferente, pero es igual de relevante en cada una de sus áreas. Yo no sé cómo tú ves. Y usamos el cuerpo también, porque el lenguaje corporal, yo leyendo a mi oponente, es muy importante. Y eso también pasa cuando uno es un líder o quiere examinar esa forma de dinamizar el poder. Y yo creo que nosotros hemos subestimado el ajedrez históricamente, porque viéndolo aquí y ahora pienso, wow, los peones siempre tuvieron la importancia más grande y son los que van a guiar a estas figuras hacia el camino correcto. Así es, así es, así es. Y curiosamente, el rey tiene pasos muy limitados en el juego. Oh, wow. Y eso nos lleva a otra reflexión. De verdad, ¿quiénes están dirigiendo hoy? ¿Quiénes están dirigiendo hoy nuestros destinos, nuestras empresas, nuestros hogares, nuestras decisiones, cómo vivir nuestra vida? Súper interesante, súper interesante. Yo creo que deberíamos llevar ese ajedrez en nuestra memoria para cada una de las decisiones que tomamos y cuando valoramos a las personas que están con nosotros en el día a día. Excelente, excelente. Muy bien. Nicole, me voy de esta conversación, no sé si más tranquilo, pero más edificado. La verdad que mil gracias por dedicarme a este espacio. Me encantó mucho, me gustó muchísimo. Y estoy muy agradecido de que hayas dedicado este tiempo y poder conocer cómo piensas, que para mí es muy valioso. Igual, súper honrada. Excelente. Qué ratazo. Buenísimo. Pero la conversación no termina aquí. No. Queremos preguntarle a Alejandro de Simone, de Argentina, cómo impactan los nuevos cambios tecnológicos el mundo laboral.